En este caso se plantea el alzado y la planta de una pieza, como se puede ver con formas curvas, y como se puede ver, como estas formas están en el alzado, tiene la gran ventaja de que esta representación no hace falta hacerlas mediante arcos de elipse, sino que serán arcos de circunferencia, puesto que se proyectan en verdad magnitud. En este caso el ángulo que se pide es de 150 grados y de la profundidad va a ser afectada de una reducción de 2/3. Vemos que esta placa, este plano delantero corresponde con esta forma que tenemos aquí. Por tanto, esa forma la dibujamos en ese primer plano delantero, que es esta de aquí. La profundidad sería esta. Volvemos a decir una vez más que la perspectiva está hecha a escala respecto a estas vistas. Entonces, esta profundidad afectada de la escala y del coeficiente 2/3 es la profundidad a la que hay que someter a la placa esta. Por tanto, los centros de las distintas circunferencias, es decir, este centro, este y este, serían este centro, el que tendríamos aquí, este y este, se meterían en profundidad del eje Y a 150 grados y haríamos esta misma curva en la parte de atrás. Haríamos esta tangente común y esta tangente común, y aquí tendríamos materializado este espesor que corresponde a esto. Por otro lado, vemos que aquí salen unos elementos cilíndricos que se corresponden con este de aquí y este de aquí. Parten de la cara delantera, es decir, de esta cara delantera de aquí. Pero observamos un detalle, que no parten de esa cara delantera en realidad, porque si seguimos la línea esa, si seguimos esa línea, ahí se ve que son unas ocultas y parten de esta zona. Esto significa que aquí hay otra forma dibujada concéntrica con la primera, que es esta que tenemos aquí, y esa forma tiene una correspondencia, este punto, esta posición se corresponde con esta y esta posición se corresponde con esta. Es decir, que es una especie de perforación con este perfil que hemos hecho en la cara delantera. Y ese perfil, la profundidad es esta que hemos hecho. Por eso dibujamos esta forma aquí, concéntrica con la primera que dibujamos, y luego profundizando tendríamos la de dentro. Y entonces vemos que estos cilindros parten de la de dentro, no de aquí. Digamos que hay que fijarse en que aquí es la parte vista del cilindro, pero luego hay una parte que es la prolongación, que es parte oculta, que sería esto. Y ahí tendríamos ya este conjunto. Y luego tendríamos este taladro central, que se corresponde aquí, y que es un taladro pasante, que parte de la cara esta y que termina en la salida por la cara posterior. Presentamos esta pieza definida mediante su alzado y su vista lateral izquierda. Vemos que las correspondencias, vemos que esta parte alta tiene esta correspondencia aquí en esta posición. Y aquí se ve entonces que son dos placas paralelas y de igual tamaño con esta forma de este contorno. Por otro lado tenemos este cilindro central que corresponde aquí y luego en la parte inferior tenemos esta zona que corresponde a esto. Siempre esas correspondencias hay que verlas. Esto sería un chavetero y de alguna manera vemos que esta línea corresponde con estas ocultas, luego esto sería un taladro con esta forma pasante, puesto que vemos que esas ocultas nos lo indican. Aquí en la zona esta también, de la parte superior de estas chapas, vamos a decir, estas placas, tenemos este perfil dibujado aquí y vemos las correspondencias mediante esas líneas ocultas. Volvemos entonces a dibujar este elemento aquí en perspectiva, que se dibuja con las mismas formas, puesto que estamos en un plano paralelo al del cuadro, y vamos viendo las profundidades de los distintos elementos y aquí tenemos ya representada, como se puede ver, la pieza correspondiente. Aquí se ve muy bien esta forma que tenemos aquí, es un taladro que hemos sometido aquí pasante, se ve la parte de la entrada y la salida de la chapa de adelante y de la placa de atrás también. Y ahí se ve la parte, no todo se ve, puesto que aquí hay una zona que nos la tapa este elemento de aquí. El ángulo que se ha puesto es de 45 grados, que es la profundidad tomada en esa dirección, que es la que hemos puesto aquí en el eje Y. La reducción en este caso es 2/3, es decir, que las medidas de las profundidades son afectadas 2/3. Esto, respecto a esto, estaría hecho a una cierta escala, se puede observar que esto es ligeramente más pequeño que esto, y esa escala, digamos que para las medidas en el eje Z y en el eje X son afectadas exclusivamente de la escala, y las del eje Y son primero afectadas de la escala y luego de la reducción. Supóngase, por ejemplo, que tenemos una escala de 3 medios, y sin embargo la reducción es 2/3. Pues 3 medios significa 3 entre 2 es 1,5, significa que las medidas en estos ejes son multiplicadas por 1,5.
para hacer la perspectiva. Pero para la profundidad habrá que hacer 3 medios, 1,5, multiplicado por 2 tercios. Es decir, que habría que hacer 3 medios por 2 tercios. Multiplicar esas dos fracciones y tendríamos el coeficiente por el que hay que multiplicar la profundidad, para dibujar con la reducción correspondiente a los 2 tercios y además con la escala a la que se pide que se realice el dibujo. 2 tercios es 0,66, 3 medios es 1,5, pues habría que multiplicar 1,5 por 0,66. Si lo hacemos, digamos, numéricamente, o aplicando las propiedades de las fracciones, vemos que 3 medios y 2 tercios son valores inversos. 3 medios, el 3 está en el numerador y el 2 en el denominador, y el 2 tercios de la reducción, el 2 está en el numerador y el 3 en el denominador. Luego, si multiplicamos un número por su inverso, el producto da la unidad. Luego, al final, si hemos dicho que las medidas en estos dos ejes van afectadas por 3 medios, por 1,5, en este eje y en este eje. Y las medidas en la profundidad, si multiplicamos 3 medios por 2 tercios, eso da la unidad. Luego, en este caso, las medidas que tuviéramos aquí en esta vista son las mismas que pondríamos aquí, fruto de que la reducción 2 tercios es la inversa de la escala a la que queremos realizarlo. Es un caso particular. Si no, efectuaríamos el producto de esas dos fracciones. Una nueva forma, tenemos aquí el alzado y la planta. Vemos aquí estas ocultas y analizamos las correspondencias. Vemos que esta línea del alzado se corresponde con esta oculta, este rectángulo de aquí se corresponde sus dimensiones máximas con este diámetro de esta circunferencia y este otro rectángulo de la parte inferior con el de la pequeña, y arriba igual. Por tanto, vemos que dibujaríamos esta forma, que sería esta que hemos dibujado en el plano horizontal, en el plano XY. Se recuerda que para este tipo de curvas dibujadas en estos planos aplicaremos la construcción del trazado de elipses en caballera cuando tenemos una determinada reducción. En este caso la reducción sería 2 tercios, la reducción del eje Y. Y entonces, bueno, pues aquí se puede ver perfectamente la pieza a la que nos estamos refiriendo. Tienes un taladro que tiene una primera parte superior y luego de la zona esta sale otro taladro pasante y en la parte inferior es exactamente lo mismo, es repetitivo el proceso. La profundidad I, esta sería la que sería afectada de 2 tercios. Como siempre, si este dibujo está hecho a escala, a las medidas de este eje X, de este eje Z, le aplicamos la escala correspondiente y a la de ahí, a la del eje Y, la profundidad, le aplicamos la escala y la reducción. Es decir, que multiplicamos la escala, el valor de la escala por la reducción. Aquí tenemos un alzado y una vista lateral izquierda. Nuevamente, el ideal era que la pieza no lo hubieran dado al revés, porque de esa manera todas estas formas las hubiéramos dibujado con compás, con arco de circunferencia y no con arcos de elipse. Al exigir que esto sea el alzado y esto sea, si esto hubiera venido en el otro lado, hubiéramos podido hacerlo como digo. Pero en este caso, pues nos vemos obligados a hacer estas curvas que corresponden a estas de aquí, pues esas curvas pues mediante el trazado de elipses. Vemos un detalle y es que estas ocultas que van aquí inclinadas pues corresponden a unos taladros con formas troncocónicas, tanto en esta parte como en esta, o sea que son dos chapas, digamos, ligadas por un cilindro central, y luego hay un taladro que va de un extremo a otro de la pieza, de este elemento, y entonces aquí tendríamos ya pues la perspectiva correspondiente. Insisto que aquí lo más lógico habría sido, siempre cuando hacemos una perspectiva lo hacemos para expresar de una manera clara cómo es la pieza, y entonces, bueno, pues siempre que se pueda, pues haremos posición de los elementos para que el dibujo sea lo más rápido posible y que las construcciones también lo sean. En ese caso, nos hubiera gustado que estas formas que están aquí en este plano, pues hubieran sido frontales y por tanto hubieran sido en caballera dibujadas directamente, copiando estas formas directamente ahí, en esa posición. En este caso, sin embargo, ha habido que dibujar las elipses correspondientes. Tenemos aquí un alzado y una planta. Como se puede ver, la planta está cortada al cuarto, y entonces vamos a hacer la perspectiva. Entonces, la gran ventaja es que el alzado lo tenemos aquí, como digo, en la cara frontal, como ese comentario que hacíamos en el caso anterior. Esto nos permite dibujar en verdadera magnitud, bueno, con la escala correspondiente, esa forma. Aquí la idea es que este perfil que tenemos en la planta, que es el que corresponde a este corte,
por este plano horizontal, esta porción de corte, pues es la que dibujamos aquí siguiendo la dirección de, digamos, los ejes de la caballera. Y luego en este otro plano vertical, como es un corte al cuarto, habría que hacer lo mismo, el perfil este correspondiente. Y entonces una vez que está hecho eso, ya eliminamos la parte que teníamos de la pieza y nos quedamos con las 3/4 partes de ella. Siempre se elimina la parte, digamos, de común a los dos planos de corte. Y aquí tendríamos la pieza representada en caballera. Esto se tarda muy poco en dibujarlo, porque en realidad dibujando en este plano con los ejes esta forma que tenemos aquí rayada y en este otro plano la otra forma, pues luego simplemente es enlazar unos con otros mediante los distintos arcos cuyos centros pues los tenemos posicionados, porque en realidad al colocar estos elementos pues los centros de los arcos nos quedan posicionados. Obsérvese que esto es tangente, o sea que una vez que hemos hecho esta circunferencia que corresponde a este arco de aquí y a este arco de aquí, y hemos hecho esta otra, en perspectiva hacemos la tangente común y ahí tendríamos ya la perspectiva de la correspondiente pieza. El caso de la figura es parecido al anterior, solo que ahora el corte al cuarto se produce aquí en la planta, y en alzado sale representada esa sección o ese corte al cuarto. Hacemos lo mismo, en este plano vertical, en la parte derecha, dibujamos este perfil que tenemos aquí en el alzado y en el otro plano, pues dibujamos lo que nos corresponda para cerrar la pieza. Y luego ya simplemente pues dibujamos en la planta con las profundidades correspondientes y las posiciones relativas de los centros los distintos elementos y hacemos el rayado. En este caso el rayado en el plano este va a 45 grados, puesto que es un plano que está en verdad magnitud, y para este otro rayado ya se sabe, lo explicábamos en la teoría, que se dibuja lo que sería la perspectiva de un cuadrado, ya que la diagonal de un cuadrado forma 45 grados con sus lados, y un lado de esa diagonal viene aquí en la dirección del eje Y y el otro vertical. Esa dirección del eje Y se pone con la reducción correspondiente y la vertical en la medida real. Y la diagonal mayor de ese cuadrado, que se convierte en un paralelogramo, en esa perspectiva, es la que marca esta dirección de este rayado en caballera. En definitiva, es traducir los 45 grados de la proyección del alzado, que aquí se mantienen, con traducirlo a la posición de este plano. Ahora tenemos una pieza con su alzado y su planta seccionada por este plano medio A', este plano de simetría. Aquí tenemos, ya se sabe, el rayado, es digamos a 45 grados, marca la superficie de contacto entre el plano de corte y la pieza. Bien, pues nada, haremos, digamos, esta forma que tenemos aquí, la dibujaremos con la reducción de la perspectiva, y eso ya nos permite luego hacer estos arcos, las porciones de arcos correspondientes para tener, digamos, lo que corresponde a la pieza cortada en perspectiva al medio. Un detalle que ya hemos comentado más de una vez, en planta observamos que aquí tenemos este segmento que va de aquí a aquí, que corresponde a esto de aquí y a la parte inferior, que en planta se ve. Y entonces, bueno, pues igual que ocurre aquí con esta parte de esta curva. Esta parte de esta curva sería lo que tendríamos aquí visto en planta, esta parte. Y ahí tendríamos la pieza representada ya en caballera al cuarto. Como hemos dicho ya en casos anteriores, esto está hecho a escala, luego las medidas tomadas en este eje y en este otro se aplican directamente de la escala y las que van en profundidad se afectan, que serían estas de aquí, se multiplican por la escala, por el coeficiente de escala y luego por la reducción que tenga la caballera que se nos pida realizar.